Buenas tardes. Vamos a dar la presentación de la guía de lectura número 2, los actos de habla y la acción comunicativa. Para la profesora María Alejandra Ortiz Neva de Pragmática, presentado por Caterina Caicedo Banderas y Vanessa Liliana Gómez en la licenciatura de Literatura y Lengua Castellana. A continuación, vamos a dar una pequeña introducción sobre este guía importante. La pragmática es la que estudia el habla, constituyen actos comunicativos importantes para el lenguaje. Asimismo, tiene una relación del uso con el significado. Por lo tanto, se produjeron las dos teorías principales que da a conocer la pragmática actual. La teoría de los actos de habla, elaborada por filósofos del lenguaje ordinario, John Austin y John Searle, y la lógica de la conversación, máximas conversacionales por Bliss. El cambio que se da a partir del siglo XX es que al lenguaje se le dio más importancia en sus actos y en la construcción de la convicción de lo que es real. Wittgenstein menciona que las palabras tienen su propio sentido según el contexto en el que se dan, por lo cual su significado puede variar de un sitio a otro. Asimismo, el significado de las palabras cambia según el aprendizaje obtenido por cada persona. Continúa, compañera. A lo largo del texto también se profundiza en la idea de que los actos de habla y las acciones comunicativas están intrínsecamente relacionadas, ya que ambos implican la intención del hablante de influir en el comportamiento o en la comprensión del interlocutor. Se destaca la importancia de considerar no solo el contenido lingüístico de un enunciado, sino también el contexto situacional, los roles sociales de los participantes y las expectativas compartidas para interpretar adecuadamente la intención comunicativa detrás de un acto de habla. Digamos que es un análisis, el texto proporciona un análisis exhaustivo y perspicaz sobre la naturaleza y la función de los actores de habla, de los actos de habla, perdón, y las acciones comunicativas en el marco de la pragmática lingüística. Bueno, compañera, empezamos con la primera pregunta. Como vemos aquí en pantalla, refiere al juego del lenguaje cuando tenemos multitud de funciones y las palabras se diferencian en lo que hacemos por ellas. Se aprende a hablar viendo cómo hablan los demás, según el contexto y situaciones particulares. El significado de las palabras se entiende según el uso que se le da en cada comunidad. Wittgenstein dice, de esta forma, el lenguaje no es solamente es algo necesario para vivir, para comunicarnos con los otros, para describir la forma como se representa el mundo, sino que es ante todo un modo de hacer, de concebir el mundo, de ver la vida. Continúa, compañera. Claro que sí, voy a dar solo algunos ejemplos para poder entender un poco más. La conversación casual. Entonces, cuando hablamos con amigos o familiares, seguimos reglas y convenciones lingüísticas para poder intercambiar información y expresar emociones y mantener la coherencia pues en la comunicación. En un debate político, los participantes siguen reglas específicas ya para poder presentar como argumentos y refutar los puntos de vista opuestos y persuadir a la audiencia sobre ciertas políticas o ideologías. Y también tenemos la interpretación de textos, al leer libros, artículos o mensajes en línea. Se aplican las reglas de gramática, sintaxis y semántica para poder comprender el significado del texto y extraer información relevante. Bueno, continuamos con la segunda pregunta, como vemos en pantalla. En nuestra segunda pregunta, podemos decir que Austin refiere a que el lenguaje inicia como una corriente en la práctica de vida. El lenguaje diario es la palabra escuchada cada día. El lenguaje cotidiano, el acto que habla es una de las nociones esenciales de la pragmática lingüística, la cual está destinada a modificar la situación de los interlocutores. Austin menciona que la falacia descriptiva refiere a los enunciados realizativos. Desde el punto de vista gramatical, es una oración declarativa. Va en primera persona al singular del presente indicativo. No se trata de una oración carente de sentido, pero no puede ser calificada como verdadera o falsa, sino como adecuada e inadecuada. Austin menciona, por ejemplo, le ofrezco disculpas por mi comportamiento, te apuesto lo que quieras a que no vendrá. Bautizo este barco con el nombre de Victoria. Continúa, compañera. Claro que sí. Digamos que se tiende a pensar que el lenguaje solo describe el mundo en lugar de reconocer que también puede ser una forma de hacer cosas en el mundo. Como tú hablaste de algunos ejemplos, unas frases, entonces tenemos como las promesas, solicitudes, afirmaciones, agradecimientos o felicitaciones. Sí, compañera. En nuestra tercera pregunta sobre la importancia de la intención del estudio de los actos de habla, podemos decir que un acto de habla es hacer una pregunta, una afirmación, prometer algo, pedir disculpa, como lo habías mencionado,
Al estudiar un idioma se aprende una serie de fórmulas que permiten hablar, es decir, realizar actos de habla e interactuar con otras personas para lograr una finalidad, desde acciones sencillas del día a día, como pedir un café en un bar o comprar un billete de tren, hasta abordar situaciones más complejas que puedan surgir en la relación con una persona que habla un idioma distinto. Continúa, compañero. Claro que sí, contextualizando un poco más, la intención puede influir en cómo se percibe un acto de habla en diferentes situaciones. Por ejemplo, en una frase como podría cerrar la ventana, puede interpretarse de manera diferente dependiendo si se dice en un tono de solicitud amable o es un tono de orden autoritario. Entonces, estas situaciones donde la ironía o el sarcasmo están presentes nos ayudan a comprender la intención del hablante y que esto es crucial para poder interpretar correctamente el mensaje. Y en el ámbito de la pragmática lingüística, se reconoce que la intención del hablante juega un papel fundamental en la realización de los actos de habla y en la inferencia de los significados más allá de las palabras mismas. Es cierto, compañera. De esta manera vamos a ejemplificar los conceptos de acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. El acto locutivo es el que realizamos por el mero hecho de decir algo. Por ejemplo, déjame tu libro azul, préstame tu lapicero, me alcanzas esa cartera, ya leíste esa revista, ponte un abrigo antes de salir. Y el acto ilocutivo es el que se realiza al decir algo. Por ejemplo, entrégame tu cuaderno, pásame tu bolso, te advierto que si no vienes, te felicito por tu ascenso. Hola, ¿cómo estás? Te prometo que te regalaré ese juguete. Te invito a mi casa el domingo. Continúa, compañera, con el perlocutivo. Claro que sí se refiere al efecto que tiene el acto de habla en el receptor o en la situación. Digamos que es la respuesta o la reacción que se espera o se produce como resultado del acto ilocutivo. Por ejemplo, si digo, qué bonito es este cuadro, el acto perlocutivo podría ser que el receptor se sienta halagado y complacido por mi apreciación del cuadro. El acto perlocutivo, pues, en el impacto o efecto generado en el receptor o la situación. Exacto, compañera. De esta manera vamos a conocer los actos ilocutivos, es decirle, tenemos entre ellos el asertivo, el compromisivo, el directivo, el declarativo y el expresivo. El asertivo se refiere a propósito en representar un estado de cosas como real. Por ejemplo, está lloviendo, el día está soleado. El compromisivo, su objeto es comprometer al hablante con un curso de acción futuro. Por ejemplo, volveré dentro de 5 minutos. Te juro que haré lo posible por volver. Continúa, compañera, con los otros tres. El directivo es donde el hablante intenta influir en el receptor para que realice una acción. Por ejemplo, cierra la puerta, por favor. En este caso, el hablante está dando una orden al receptor para que realice una acción específica. Dentro del expresivo, el hablante expresa sus sentimientos o sus actitudes. Por ejemplo, me alegro de que hayas conseguido el trabajo. Entonces, aquí el hablante se está expresando o está expresando su alegría por el éxito del receptor. Y tenemos el declarativo, que es donde el hablante realiza los cambios en el estado de las cosas, simplemente al realizar el acto del habla. Por ejemplo, te perdono. Al decir estas palabras, el hablante está cambiando el estado de la relación con el receptor al perdonarlo. Y asimismo, damos a continuación nuestra última pregunta, donde vamos a comentar acerca de la acción comunicativa de Habermas, la relación que tiene la intersubjetividad, los tres mundos de Chus y la teoría de los actos de habla. Habermas propone que, vamos, compañera, continúa tú. Claro que sí. La acción comunicativa dice que es un concepto fundamental que se refiere a la interacción entre los individuos y orienta hacia el entendimiento mutuo y la búsqueda de consenso mediante el uso del lenguaje. Es un proceso en el cual los participantes se comprometen en un intercambio de significados con el objetivo de alcanzar un entendimiento compartido sobre un tema o una situación. Y la relación entre la acción comunicativa de Habermas y la intersubjetividad, los tres mundos de Schutz y la teoría de los actos de habla es la siguiente. En la intersubjetividad, él enfatiza la importancia de la intersubjetabilidad, digamos, en el reconocimiento mutuo entre los individuos como sujetos con intenciones, creencias y deseos propios. Los tres mundos de Schutz
Em, Él describe tres mundos de la experiencia humana: el mundo de la cotidianidad, el mundo de la intersubjetividad y el mundo de la objetividad. Y la teoría de los actos de habla, digamos que acá se basa en la teoría de los actos de habla de filósofos como Austin, Shirley, y pueden comprender cómo realizan las acciones comunicativas en el contexto del uso de lenguajes. La acción comunicativa de Habermas se basa más que todo en la intersubjetividad compartida entre los individuos. Ok, compañera. De esta manera, la realización de tales actos está sujeta a un conjunto de reglas convencionales, cuya infracción afectará directamente los efectos comunicativos del acto. Sí le propuso una tipología de dichas condiciones. Estas se refieren a las circunstancias y al papel de las participantes del acto de habla, a sus intenciones, así como a los efectos que pretenden provocar. Son las llamadas condiciones de felicidad. Así, por ejemplo, para prometer algo a alguien hay que ser sincero, dirigirse a un destinatario interesado en la realización de esta promesa, no prometer algo imposible de cumplir o cuyo cumplimiento, por el contrario, resulta evidente. Lo primero diferencia en relación a los actos de habla estudiados por Austin, Searle y Habermas. Consiste en que los actos comunicativos abarcan no solo los actos de habla, sino también los que utilizan cualesquiera otros signos de comunicación como el lenguaje de cuerpo, la entonación y los gestos. Finalmente, podemos decir que los actos comunicativos y locucionarios incluyen la búsqueda del acuerdo. En Austin solo incluye el entendimiento. En ese sentido, se nos puede aplicar también la crítica al respecto que Searle hace a Habermas, pero no porque no entendamos nuestra diferencia con Austin, sino porque tomamos una posición distinta. Por ejemplo, el alumno que invita a una compañera a tomar una cerveza en un acto comunicativo y locucionario no tiene como objetivo lograr por cualquier medio tomar una cerveza, hacer otros actos, sino llegar a un acuerdo con la otra persona en tomar la cerveza o no. De esta manera podemos decir que los efectos del perlocucionario, y en nuestro caso pensamos que el efecto perlocucionario no es el consenso, sino lo que decimos hacer por consenso. Y de esta manera, compañera, finalizamos nuestro video podcast. ¿Quieres Claro añadir que algo sí. más? No, yo creo que eso fue todo por esta tarde. Esperamos que haya sido comprensible nuestra explicación. Eh, y nada, compañeros. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao.